Tener oración, inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos has dado un día de vida más y te damos las gracias, Señor, por permitir que estemos reunidos en esta hora para alabar y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este tema, Señor, que es un llamado para salvación y que es una decisión personal que nosotros tomamos, Señor. Te pedimos la bendición de cada persona que lo escuche, Señor, y que nos acompañe en todo el tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, yo quiero en este tema que se llama un llamado para salvación, presentar que Dios tiene un tiempo para cada persona aquí en esta tierra. Sabemos que nosotros nacemos y también morimos. Es la primera muerte, la cual esta primera muerte no es la paga del pecado, sino es una consecuencia de no poder tener acceso al árbol de la vida. Pero entonces, en Marcos 1, 14, 15, nos dice así la palabra, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces nosotros vemos aquí que cuando Jesús comienza a predicar, Él dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Dios tiene un tiempo para, como les dije al principio, para cada persona. Pero también Dios tenía un tiempo para enviar la promesa que había hecho en el Edén, de enviar una simiente para salvar al mundo del pecado. Entonces, muchas personas dirán, ¿y qué es el Evangelio? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 3, el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios y dice, además, hermano, os he declarado el Evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los Corintios que él ha declarado el Evangelio. Y dice que nosotros, si permanecemos en él, tal cual él lo ha predicado, entonces si lo retenemos, dice él, que seríamos salvos. Que si de otra forma, habéis creído en vano. Entonces dice, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es una buena noticia de que nosotros, cuando aceptamos y creemos en el Señor Jesucristo, no vamos a morir eternamente, sino que vamos a recibir la vida de Cristo para que nosotros no podamos morir eternamente. Entonces, en Juan 3, 16, 18 también nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos amó tanto a nosotros que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos creer en Él y no nos perdamos y más tengamos vida eterna al creer en el Hijo de Dios. Pero hay algo muy importante que sigue diciendo aquí el mismo Señor Jesucristo en Juan 3. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero hay otra cosa, dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios nos da una condición a nosotros para poder recibir esa vida eterna, y es creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero también dice entonces que si usted no cree en Él, ya usted ha sido condenado. O sea que la condición de la salvación es creer en el Hijo de Dios. Entonces Jesús mandó a sus discípulos cuando ya iba a ascender al cielo, le dijo en Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. O sea que lo mismo que ya él había dicho en Juan, que el que no creyera es condenado, también dijo que el que cree es salvo, pero da una otra condición. Dice que el que cree y es bautizado será salvo. La razón por la cual
la persona debe bautizarse es porque es la declaración pública que hace la persona cuando cree. Muchas veces las personas dicen, bueno, sí, yo creo, pero no toman la decisión de bautizarse. Entonces, ¿cómo poder declarar que está creyendo? Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, nosotros no podemos decir así yo creo, pero no vemos en esa persona la fe que ha tenido en el Hijo de Dios. Ya vimos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestro pecado. Pero en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos la única vez que se menciona la palabra Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Y eso nosotros lo encontramos en Apocalipsis 14:6. Donde dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Aquí hay algo muy importante, porque es la única parte donde dice Evangelio eterno. Entonces, ya vimos que el Evangelio es que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado. Pero muchas personas creen que el Evangelio es diferente después que Cristo murió. Pero la Biblia no enseña eso. Si el Evangelio es eterno porque el Evangelio es de Dios, que es eterno. Pero nosotros vemos también que la Biblia nos dice a nosotros que ya el plan de salvación ya había sido antes de la fundación del mundo. O sea que todavía Dios no había creado al ser humano y antes ya el Evangelio estaba ahí para la caída que Dios sabía que iba a pasar. Aunque Dios no le dijo, Dios le advirtió a ellos del pecado, le advirtió. Nosotros podemos darnos cuenta que cuando Dios le dice al hombre que no comiera del árbol de la vida, del árbol de la muerte, del conocimiento del mal y del mal, Dios le había advertido de eso, de que si ellos comían, morían. Lo que era un conocimiento que Dios le estaba dando a ellos de que ya existía el mal. Nosotros sabemos que el mal empezó en el cielo. Entonces, vemos que ese evangelio debe ser predicado a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 24:14, que dijo que será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, hasta que no se cumpla este evangelio predicado a todo el mundo para testimonio de ello, entonces el fin no vendrá. Pero a mí me llama también la atención que en Apocalipsis 13:8 nosotros podemos confirmar que el evangelio no empieza cuando Cristo muere. El evangelio empieza antes. Mire, en Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, ese Cordero que fue inmolado allá en Génesis, donde dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Eran pieles de cordero, según nos dice Apocalipsis. Dice el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, que ese cordero era una representación de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, en el cual ahí se le entrega a ellos ese evangelio de salvación. Lo que nos puede dar a entender a nosotros que ellos aceptaron el sacrificio del cordero para ser vestidos con las pieles del cordero, con la justicia del Cordero de Dios. Y como también muchas personas dicen que el evangelio es diferente ahora porque a la nación de Israel se fue predicado diferente el evangelio. Pero nosotros encontramos que en Hebreos 4:2, oigan lo que dice Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros, está hablando de la iglesia, a nosotros, como a ellos, está hablando de la nación de Israel, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecían. O sea, lo mismo que Dios le presentó a la nación de Israel es lo mismo que nos ha presentado a nosotros, las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio del sacrificio que Cristo hizo para salvación de nosotros. Entonces no podemos hacer una diferencia del evangelio porque ya vimos que el evangelio es eterno. No hay una diferencia en el evangelio.
a ellos se les predicó lo mismo que a nosotros. Pero dice aquí que a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe. Entonces ellos no iban por fe detrás de las cosas que Dios les había dicho a ellos que tenían que hacer, sino que ellos iban tras ella por obras, creyendo que las obras eran lo que lo iban a salvar a ellos. Pero hemos visto que nosotros somos salvos por fe en el Cordero de Dios que es Jesucristo. Pero, sí, amén. Pero en Apocalipsis 14, vimos que hay un ángel que predica el evangelio eterno a toda la nación. Pero este ángel dice algo también en el versículo 7. Dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y me voy a detener aquí un poquito, porque decía ese ángel que va predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, temed a Dios y darle gloria. Sabemos que nosotros podemos encontrar cómo temer a Dios. Muchas veces nosotros encontramos en la Biblia que temer a Dios implica la obediencia a Dios, el respeto a Dios, honrar a Dios. Y nosotros podemos encontrar también en Eclesiastés 12 que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, sea encubierta o no. O sea que temer a Dios implica la obediencia a sus mandamientos. Entonces, él dice, este ángel a gran voz, lo dice a gran voz porque él va predicando, dice, en el cielo a toda nación. Entonces él lo dice a gran voz. Y dice que la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo es que llegó la hora? Recordemos que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Creed en el evangelio. Entonces Dios, yo le dije que tiene un tiempo para cada cosa. Por eso Pedro dice que muchas personas en su tiempo decían, ¿dónde está su promesa de su venida? Entonces él ahí dice que Dios no tarda su promesa, porque él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. Entonces para Dios, como es eterno, él dice, un día para Dios es como 1000 años. Pero es porque Dios es eterno. Entonces, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa de la que el Señor Jesucristo va a hacer. Entonces tuvo un tiempo para enviar a su Hijo, pero también un tiempo para empezar el juicio. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. También me llama la atención ese que dice ahí, que adorad al que hizo, o sea, adorad al Creador. Muchas personas dicen que la iglesia no va a pasar por el juicio. ¿Por qué? Porque la iglesia fue justificada, ya no somos condenados. Pero nosotros vimos que Juan dijo en Juan 3, 16, 17, dice que el que no cree ya es condenado. O sea, la persona que no cree en el Hijo de Dios no pasa por el juicio porque dice que ya es condenado al no creer. Pero dice primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? El mismo Pedro dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, cuando la hora del juicio llega, es para hacer juicio a los que han confesado que Cristo es su Salvador. El que no confiesa, el que no ha creído, es condenado automáticamente. Ahora, ¿cómo va a ser la persona condenada? ¿Qué es lo que va a usar Dios para pasar por este juicio? Si confesó, creyó en Jesús, se bautizó, ¿cómo usted podrá saber por qué Dios necesita hacer un juicio? Bueno, Dios conoce todo, pero los ángeles no conocen todo. Entonces, Dios tiene que mostrar a los ángeles quiénes fueron los que en verdad creyeron en Jesús. Y para eso tiene que haber un juicio. Entonces, Santiago 2, del 10 al 13, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio,
te has hecho transgresor de la ley. Entonces, Santiago está citando aquí a Éxodo 20 y no está citando todo el capítulo 20, pero está solamente tomando dos de los 10 mandamientos. Entonces dice, así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces Santiago le llama a esa ley que está en Éxodo 20, la ley de la libertad. Y dice que por esta ley es que vamos a ser juzgados. O sea, entonces él dice, si usted ofende en uno de esos puntos, entonces usted es culpable, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque cualquiera que usted viole está pecando. Por eso lo dice él. Entonces, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Y la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Y yo me detuve un poco y dije, bueno, el Señor está diciendo ahí que la hora de su juicio ha llegado, pero también Él dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, adorar al Creador. ¿Por qué este ángel hace ese llamado de adorar al Creador? La razón es que muchas personas no están adorando al Creador. Se han alejado de la adoración a Dios. Entonces yo estuve buscando un versículo, y ya yo he usado ese versículo muchas veces, pero me puse a ver el contexto de este versículo y vi que Dios estaba hablando en el libro de Números, capítulo 15. Ustedes pueden estudiar este capítulo 15, donde Dios está hablando ahí del pecado involuntario. O sea, cuando una persona no sabe que está pecando, pero no lo sabe. Dios mandó a Moisés para que le enseñara al pueblo que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que hacer un sacrificio de un cordero por los pecados involuntarios del pueblo. Se sacrificaba ese cordero y entonces el sacerdote iba a confesar esos pecados de que el pueblo no sabía que era pecado y lo ponía sobre el cordero. Y entonces Dios iba a perdonar ese pecado que la persona no sabía que estaba pecando. Pero en el contexto de eso apareció un hombre que estaba violando el sábado y estaba recogiendo leña. Y le dijeron a Moisés no sabía qué se iba a hacer con él. Entonces Dios mandó a apedrear a esa persona, pero dijo, sacarlo del campamento y apedréenlo. Y en el contexto de eso, de esa enseñanza, yo me encontré con Número 15, 38 al 40. Y algo muy importante, dice, habla a los hijos de Israel y dile que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos os acordáis de todos los mandamientos de Jehová a fin de ponerlos por obra. Y para que no vayáis en pos de vuestro propio corazón y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido. O sea, Dios le dice a ellos, miren, en su vestido te van a poner un cordoncito azul. Cada vez que usted lo vea, usted se va a acordar de los mandamientos para que usted no lo viole. Y entonces dice, para que ustedes no se vayan tras su propio corazón, los deseos de su propio corazón, y no se prostituyan. O sea, quiere decir que cuando la persona viola los mandamientos de Dios, al no acordarse de ellos, se prostituyen. Entonces, por eso nosotros encontramos entonces en Apocalipsis 17 una mujer que está vestida. ¿De qué está vestida? Apocalipsis 17, 4 y 5 dice que la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Pero esta mujer no tiene en su vestidura el color azul. Lo que quiere decir que esta mujer la mujer representa en la profecía la iglesia, una iglesia. Entonces esta iglesia no tiene el color azul, lo cual no se acuerda de la ley de Dios. Entonces más adelante dice, en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Y en su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué le llama aquí que es la madre de las rameras? Bueno, al no tener en su vestidura el color azul, quiere decir que esta iglesia no toma en cuenta los mandamientos de Dios. Y entonces ya vimos que en Números Dios le dijo que tenían que tener ese cordón azul para que se acordaran y no se prostituyeran. Lo que quiere decir que cuando las personas no guardan los mandamientos de Dios, se prostituyen y no están adorando entonces a Dios. Entonces no están adorando a Dios según
como nos presenta entonces las Escrituras. Entonces, por eso en Apocalipsis 14, en el versículo 7, el ángel dice, adorad al Creador. O sea, entonces es una referencia al cuarto mandamiento, que es el sábado, en el cual la mayoría de las iglesias cristianas, que muchas personas han aceptado al Señor, pero ignoran esta verdad. Entonces hay un pecado de ignorancia en el cual es perdonado cuando la persona no lo conoce, no sabe. Por eso en el libro de Hechos, Pablo le dijo cuando fue a predicar a los gentiles, le dijo, veo que ustedes son muy adoradores. Dice, pero Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. O sea, el tiempo de ignorancia de la persona, Dios lo pasa por alto porque Cristo hizo un sacrificio por la ignorancia de las personas. Pero entonces, ya hemos visto entonces el tiempo, que Dios tiene un tiempo, tuvo un tiempo para enviar a Jesús, pero también un tiempo para que comenzara el juicio. Vemos también que nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, entramos en el juicio, pero el que no cree ya es condenado, no pasa por el juicio. Ahora, cuando se cumpla ya esto del evangelio que haya sido predicado, el evangelio eterno, no cualquier evangelio, el evangelio eterno, haya predicado a toda parte, entonces el fin vendrá. Y entonces Apocalipsis 14, de 14 al 15, que es seguido del mensaje de los 3 ángeles que están en Apocalipsis 14, donde yo empecé con Apocalipsis 14, que es el primer ángel. Dice en 14:15 de Apocalipsis 14, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar. Entonces Dios tiene también un tiempo para cegar la tierra. Para cegar la tierra. Y Jesús había dicho en una parábola del trigo y la cizaña que la ciega era el fin del mundo. O sea, el fin del mundo era cuando los ángeles cegarían la tierra. Entonces aquí dice la hora de la ciega ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. O sea que ese mensaje del Evangelio Eterno ha llegado. Cuando llegue a todo el mundo, entonces la hora habrá llegado. Entonces, el llamado que Dios hace hoy, Dios hace un llamado, Deuteronomio 30:19. Dios dice, llamo hoy por testigo contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces Dios nos hace un llamado para elegir. Él nos dice, escoge. Entonces ya sabemos que la vida es creer en el Hijo de Dios. Y la muerte es no creer en el Hijo de Dios. Pero vimos las condiciones que dio Jesucristo. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. El que no cree será condenado. Entonces, tengo un ejemplo aquí de cuando Jesús hace el llamado, ¿qué nosotros deberíamos hacer? Mateo 4, 21 y 22 dice, y pasando más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, los llamó. Y enseguida ellos dejaron la barca y a sus padres y le siguieron. O sea, cuando Dios nos hace el llamado, nosotros a veces ponemos muchas excusas, porque nos falta esto, tengo algo que resolver, todavía yo estoy en algo que a Dios no le agrada. Pero dice aquí que ellos dejando la barca y a su padre, le siguieron. Entonces el Señor nos hace el llamado de escoger la vida, escoger el camino. Y también Dios no nos pondrá pruebas que nosotros no podamos resistir. Entonces, este ha sido el mensaje de esta mañana. Espero que haya sido de bendición para todos. Y que si alguno de los que estamos aquí no ha tomado la decisión, pueda tomar esa decisión. Dios te dice, escoge pues la vida y la bendición. Pero es una decisión que nosotros está en nuestras manos. Que el Señor le bendiga.